Muy bien, mis estimados hermanos, pues vamos a empezar con el tema del noviazgo. Fíjense que al estar preparando el tema, pues se me venían muchas preguntas y de hecho le hicimos una adición al título. ¿Ya vieron la adición? Los signos de interrogación. Entonces ahora vamos a preguntarnos, o el tema va a ser noviazgo. La pregunta sería noviazgo. Eh, Porque, pues, ¿qué es el noviazgo? ¿De dónde sale el noviazgo? ¿Cómo se aplica el noviazgo? ¿Qué riesgos hay asociados al noviazgo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo transmitir a nuestros hijos la idea del noviazgo? Si es que debería de transmitirse o no. Bueno, el objetivo del tema nos marca que reconozcamos la importancia de instruir a nuestros hijos acerca de lo que es el noviazgo bíblicamente y lo que implica. Insisto, noviazgo entre comillas y con estos signos de interrogación, noviazgo. Y por principio de cuentas, empezamos con dos preguntas que tendríamos que hacernos todos. Y vamos a estar, a mí me gusta mucho trabajar eh, el tema, los puntos, pero a la misma vez ir interactuando eh, de forma reflexiva y por eso les pediría que ahí en una hoja de papel eh, apunten esas dos preguntas. Noviazgo en la Biblia y pues que se te venga, que apuntes ahí en tu papel la primera idea que se te viene. Ay, no, la Biblia describe el noviazgo, hay indicios, hay el concepto del noviazgo en la Biblia. ¿Qué creemos al respecto? Y de la misma forma, vamos a escribir ahí en nuestra hojita desposorio en la Biblia. ¿Qué es desposorio? ¿Hemos oído de él? ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿Lo hemos escuchado? Lo que se te venga, pregúntate y responde. No me lo tienes que decir aquí de forma abierta, pero quiero que tú vayas llevando esa reflexión contigo mismo, entendiendo que en esa reflexión el Espíritu Santo va a ir hablando a tu corazón. Eso es verdaderamente lo importante de un taller y de una ejercicio de reflexión y análisis. Eh, Voy a preguntarlo más adelante, pero supongo que todos o la mayoría de los que están aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y en ese sentido el Espíritu Santo no está solamente sobre ti, sino está en ti. Y te puedo decir que esa reflexión que ya estás haciendo de forma personal, el Espíritu Santo te está ayudando en ello y Él mismo te va a responder. Pero sé honesto contigo y con el Espíritu Santo y describe ahí en tu hojita qué entiendes, qué has visto, qué crees sobre el noviazgo en términos bíblicos, si has oído acerca del desposorio en términos bíblicos, cuál es tu idea, cuál es el concepto que tienes. Este, si no lo has oído, pues ahí apúntale que no lo has oído y se acabó. Y vamos a ir continuando en este sentido. Te doy unos segundos para que apuntes lo que se te viene al corazón de forma directa. No te voy a pedir que lo digas. Tú solito ahí, solita, apunta lo que se te viene a la mente y al corazón. ¿Sí? Mientras le voy dando vuelta, yo sé que ya estás apuntando ahí. Te comento lo siguiente. Bueno, te comentaba que cuando preparo el tema de noviazgo y como dice el tema, el objetivo del noviazgo bíblico, pues, oh sorpresa, y bueno, pues ya era algo que conocíamos, pero que confirmamos, pues la Biblia no comenta y no menciona la palabra noviazgo, esa es la realidad. La palabra noviazgo tiene su origen en el latín tardío y proviene de una palabra del término noviciatus, ¿sí? Que significa noviciado o que significa etapa de aprendizaje. De hecho, en su contexto original, la palabra
noviazgo tenía que ver con un proceso de aprendizaje que llevaban a cabo aquellos religiosos de la época en su preparación, obviamente religiosa. Era un noviciado. Seguramente lo han oído y si no, pues lo están escuchando. Se le conocía como el noviciado a esta etapa de aprendizaje, ¿sí? De frente a una religión determinada. Con el tiempo, evidentemente, esto adquirió un nuevo significado y eventualmente se aplicó al contexto de las relaciones amorosas, ¿vale? Y al compromiso previo al matrimonio, y que son ya ideas que empezamos nosotros a manejar de una forma, pues, más común, ¿no? Pero fíjense cómo ya pasamos de la teoría de acuerdo a la concepción que tenemos actualmente, o sea, con precisión no se identifica. Sin embargo, durante la Edad Media, fíjense ya, en la Edad Media en Europa, el amor romántico comenzó a tener más influencia en la cultura, ¿sí? Y surgen dos prácticas que ya se asocian al noviazgo, lo cual es el cortejo y el galanteo, ¿sí? Que eran periodos en los que los jóvenes se conocían y se cortejaban con la intención de matrimoniarse, de casarse. Pero ve viendo lo que estamos revisando. Nuevamente, esto es algo que la cultura y la propia sociedad, por determinadas circunstancias, ha ido conformando hasta llegar a hasta nuestra época, ¿no? En los últimos siglos, y lo comentaba hace rato que nos desconectamos aquí con mi hermana, Giovanna, en los últimos siglos pasa algo que para nosotros es muy normal, para nosotros es muy común hoy en día, que incluso si no lo viéramos de esta forma, nos parecería arcaico, que tiene que ver con la elección personal de la pareja. En los últimos tiempos crece la importancia de la elección personal en los matrimonios, es decir, que cada quien, en teoría, de acuerdo a este concepto del noviazgo, elige con quién se va a casar. Parecería absurdo, pero antes no era así. Y ustedes seguramente lo han visto hasta en las películas o incluso en el contexto de cuando estuvo Jesús en la tierra. No era tanto que la persona eligiera con quién se iba a casar. Incluso se daban unos acuerdos entre los padres de la pareja, de los participantes de esa pareja. Incluso seguramente lo han visto en una película, ¿no? Que a veces hasta desde niños ya estaban comprometidos para el matrimonio. Yo no estoy diciendo más que eso era lo que pasaba. Y en últimas etapas de la historia de la humanidad, el hombre ha permeado esta idea generalizada de que nosotros elegimos con quién nos vamos a matrimoniar, y precisamente de esa se eligen con quién matrimoniarse, sino que hay un compromiso pactado por los padres bajo otros criterios y no de acuerdo a este concepto del noviazgo tal y como lo conocemos. ¿Vale? ¿Ya ven sí ven las diapositivas y me oyen? Sí, Ok, continuamos. Bueno, entonces, ahora pasamos al término desposorio. Desposorio. Desposorio sí aparece en las escrituras. Y hay un pasaje súper interesante, súper interesante, que es Mateo 1, 18 al 21. Mateo 1, 18 al 21, que habla ni más ni menos que del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, fíjense nada más, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, ya viene el relato de José, ¿no? El desposorio en la Biblia se utiliza para referirse a un compromiso o pacto matrimonial, ¿verdad? Es una etapa que precede al matrimonio y se caracteriza por un compromiso solemne entre un hombre y una mujer de casarse en el futuro. Era un compromiso serio, era un compromiso solemne en el cual había todo un respeto, nada que ver con el noviazgo tal cual nosotros
fuimos educados o se nos ha enseñado, o hoy el mundo transmite, ¿verdad? El desposorio ya era un paso legal, fíjate nada más de esto, era un paso legal y vinculante en la cultura judía de la época bíblica. Por eso, imagínate bajo este contexto, el compromiso que ya tenía José con María, y que ya era un compromiso previo, legal, solemne, ¿sí? Y que de repente, evidentemente, no había una relación íntima entre ellos, no había esa connotación de conocerse y de emparentar en compatibilidades y gustos, no, nada de eso. Era un compromiso solemne. Y de hecho, si tú lo analizas de aquí, podemos advertir qué hombre fue José para que con este concepto él pudiera aceptar la visitación de un ángel para decirle que María había sido concebida por parte del Espíritu Santo. Imagínate qué corazón, ¿verdad? Bueno, pero era un compromiso serio, insisto, se trataba con gran seriedad y respeto. Era algo similar ya al matrimonio, ¿sí? Pero no implicaba convivencia, mucho menos la consumación de la relación conyugal. Quiero que te quedes con esta idea. En este contexto, en este tipo de relación, es en la que fue concebido ni más ni menos que el Salvador, que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En, en no está un juego, era algo serio, ¿sí? Y evidentemente que en esta condición es que el Espíritu Santo desciende sobre María para darse la concepción de nuestro Mesías, de Jesucristo. ¿Sí? No era un juego, no era vamos a probar. Hace un momento platicaba y quiero que vayas contrastando estas dos ideas. A través del contraste de estas dos ideas y del análisis y de la reflexión, estoy seguro que Dios te va a hablar. De hecho, a través del desposorio, aunque parecería ser una idea completamente anticuada, arcaica, obsoleta, como la queramos ver, vas a ver más adelante que detrás de esta idea, de este concepto del desposorio, está la respuesta a muchos de los problemas que hoy se tienen de frente al noviazgo, de frente a la educación que tenemos que darle a los niños, ¿sí? Y de frente a lo que estamos buscando, porque yo estoy convencido que estamos buscando algo, estamos buscando que la relación de nuestros hijos el día de mañana, ya tanto que sea hombre o mujer, entren en la voluntad del Señor, corran en la voluntad del Señor. Y yo sé que lo estás buscando porque eres entendido y entendida de que si eso pasa, de que si ellos entran en cuanto a sus relaciones interpersonales, intrapersonales, lo que sea, en la voluntad del Señor, esas relaciones van a fructificar, van a ser prósperas, van a ser bendecidas, van a estar al amparo del Señor. Así que pon mucha atención. Fíjate lo que acabamos de leer aquí y ahora no lo traigo en pantalla, pero te voy a poner un ejercicio muy rápido. Es más, sí lo voy a poner en pantalla. Voy a dejar a esta pantalla de lado, te voy a llevar a otra y quiero que juntos eh, googleemos noviazgo. Así, ¿qué nos dice Google? ¿Qué nos dice el mundo sobre noviazgo? ¿Sí? Y así de simple, dice que el noviazgo es una relación transitoria en una pareja que brinda la oportunidad de conocerse más, ¿sí? Deciden andar juntos y en esos momentos compartir actividades, intereses, ideales, valores y metas. Se divierten, no dice aquí cómo,
resuelven problemas, fíjense nada más, y se toman un tiempo para decidir si quieren ser una pareja estable o no. Eso es lo que el mundo dice sobre el noviazgo. ¿Qué le falta a esta descripción? Una palabra clave que vimos en el desposorio. Y es algo que hoy en día los jóvenes no quieren, que es el compromiso, exactamente, ya lo dijimos acá. Entonces, fíjense nada más, el desposorio conllevaba una relación solemne, un compromiso serio, incluso con tintes legales, de acuerdo a la cultura de la época, y el noviazgo no. El noviazgo que tenemos hoy en día, no. O sea, es incluso previo a un compromiso, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos a más, miren aquí, ¿qué debe haber en una relación de noviazgo? ¿Qué es el noviazgo en la adolescencia? ¿Cómo surge el noviazgo? Etcétera, etcétera. ¿Qué actividades hay para hacer en un noviazgo? Bueno, hay infinidad de cosas y en todas ellas, eh, no aparece el tema del compromiso, pero sí aparece el tema de conocer a la pareja de diferentes formas, ¿sí? Para ver si son compatibles y para ver si finalmente puede haber ese compromiso. Pero volvamos a nuestra pantalla anterior, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Interesante contraste, ¿verdad? Interesante contraste. Bueno, quiero que tengas estos tres pasajes ahí en mente. Estos tres pasajes quiero que los tengas ahí. Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor, ¿verdad? Luego Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas la esposa prudente proviene del Señor, ¿verdad? La esposa prudente proviene del Señor. Ponle lupa a estos pasajes. Y esto, antes de pasar al tercero, bueno, pues la Biblia nos deja ver de una forma clara que el hallar esposa e incluso que ésta sea prudente tiene que ver con un don de Dios, tiene que ver con un don de Dios, tiene que ver con el favor de Dios que nos extiende esa misericordia y el cual nos hace llegar a nosotros la persona que Él creó, que Él pensó desde la eternidad, que vendría a complementarnos, ¿verdad? Mira, si tú lo analizas, vas a darte cuenta que incluso cuando tú naciste en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque obviamente no te le ocurriste de la noche a la mañana, ni tus hijos, ni los míos se le ocurrieron de la noche a la mañana, sino que cuando entendemos que la Biblia nos dice que Él nos amó con amor eterno, entendemos incluso que Él nos pensó en la eternidad. Y así como él sabía que a Adán no le era bueno estar solo y le creó una pareja idónea, una ayuda idónea, cuando nosotros fuimos pensados en el corazón de Dios, a la par de eso, también Dios pensó en la pareja para nosotros. Y de hecho, si lo analizas, por ahí anda ya, por ahí anda ya esa persona, hombre o mujer, que Dios pensó y que trajo a vida y que será el esposo o esposa de tu pequeño, ¿verdad? O pequeña. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque esto choca directamente, no sé si estás viéndolo, choca directamente con esta idea tradicional del noviazgo moderno que conlleva buscar y probar para ver si la persona con la que estoy interactuando en ese noviazgo es mi otra, la otra mitad, mi otra mitad. Porque incluso lo que alcanzamos a ver es que en esa búsqueda que se ejecuta por parte de los jóvenes, muchas veces llevan al traste el plan de Dios, porque no era necesariamente esa persona o ese
proceso el que abona para que más adelante verdaderamente encuentre y conecte con la voluntad de Dios, en el sentido de aquella persona que Dios creó desde la eternidad y que pensó para cada uno de nosotros y nuestros hijos desde su corazón. A estas dos pasajes hay que apegarle uno más, mis hermanos. Hay que echarle otro ingrediente a la licuadora verdaderamente preocupante. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es una realidad, ¿sí? Esa es una verdad incluso que las escrituras están declarando. En el muchacho hay una necedad y una necesidad de corrección, ¿no? Ahí está la necedad y la necesidad. ¿Por qué está este pasaje ahí? Porque entonces ya estamos viendo que esto que estamos aquí plasmando, que esto que estamos aquí platicando, no va a ser necesariamente bien aceptado por un muchacho, mucho menos por un niño, y mucho menos de frente a estas ideas que ya revisamos, son las que el mundo y la sociedad promueven. O sea, tú no vas a poder llegar a decirle al chico, es que mira, todo lo que aquí hemos platicado. Simple y sencillamente no, porque tendrías que lidiar con esta barrera que tú sabes por qué está ahí puesta, por qué Dios no lo dejó, porque es un elemento que debemos de considerar en todo este proceso de crianza, en todo este proceso de formación que estamos ejecutando para con nuestros niños. Es más, en este momento, en continuidad con lo que les había comentado al inicio, me gustaría que trajeras a mente cómo eras de joven en términos del noviazgo. ¿Escuchabas a tus mayores? ¿Qué buscabas? ¿Qué errores cometiste? ¿Quién te instruyó? ¿Qué oías? ¿Qué inseguridades te movían? ¿Qué necesidades? ¿Qué anhelos? A ver, reflexiona un poco al respecto y apunta ahí en tu hojita. ¿Cómo llevaste tú a cabo el noviazgo? ¿Cómo lo llevaste a cabo? No te voy a pedir que lo hables para con los demás. Insisto, esto es algo que te pediría que tú ahí hagas la reflexión. Yo ya lo hice. Yo no, obviamente no estaba pegado a todo lo que las escrituras nos señalan, nos enseñan, definitivamente, ¿no? Por misericordia de Dios es que estoy aquí. Yo podría decir, Ebenecer, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Por cierto, comentarles, cumplo con mi esposa 28 años de estar casados. Ella tenía 17 y yo 19, saquen cuentas. Y la verdad es que éramos un par de chicos necios, movidos por impulsos, movidos por ideas muy personales y muy alineadas a lo que el mundo y la sociedad eh, comparten, ¿no? Entonces, tenemos un poquito de experiencia para hablar de lo que aquí estamos comentando. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué ha cambiado en tu mente? ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías a la distancia de lo que hiciste en tu época de novio o novia? ¿Qué cambiarías? Reflexiona, pero no mucho. Bueno, miren, ya hablábamos de que las escrituras no hablan del noviazgo como tal. Si acaso en la Biblia encontramos principios y enseñanzas aplicables a las relaciones y al proceso de encontrar pareja, principios y enseñanzas aplicables a las relaciones y evidentemente al proceso de encontrar pareja. Fíjate que a estas alturas, nosotros incluso ya bajo lo que estamos viendo, no tendríamos que abordar cómo describir o perfilar eh, o dibujar un noviazgo cristiano. Más bien tendríamos que pensar
en una formación previa a ese noviazgo, ¿sí? Que inicia en nosotros como padres, ya que lo que nosotros aceptemos, recibamos de parte del Señor, va a ser como un bálsamo, va a ser como un aceite, va a ser una unción que de acuerdo a que lo que recibamos va a terminar también ministrando a nuestros hijos, ¿sí? Por eso es importante ver cuál es mi idea, qué ha cambiado en mí, a qué me alineo yo, porque vienes a ser tú, y lo comentaba yo en la última clase que tuve oportunidad, o taller que tuve oportunidad de compartir, que al final del día, pues tú vienes a hacer la Biblia para tus hijos, ellos lo leen en ti, ¿verdad? Invariablemente lo que tú piensas, lo que tú crees, eso en algún momento lo hablas, lo dices, haces juicio de valores morales, éticos, lo que sea, de acuerdo a lo que esté en tu corazón. Es ahí donde el Señor está obrando con nosotros, en esa reflexión que estamos llevando. Y es esa reflexión la que te da un convencimiento de parte de Dios sobre el camino que debemos de seguir. Y ese camino es el que se hace patente, se hace abierto, se hace claro para los niños, aunque no lo entiendan en conceptos y en palabras como nosotros lo estamos haciendo hoy. Pero ellos lo ven, de eso comen. Y bueno, pues entonces hay principios y enseñanzas, evidentemente en la Biblia, que nos dejan de forma muy clara ver dónde estamos parados, ver dónde estamos situados, ver en qué nos estamos moviendo e incluso ver en qué nos estamos deslizando, ¿sí? Quiero hacer una acotación aquí muy rápida. Y esto lo platicaba con el grupo de enseñanza que estamos atendiendo los fines de semana en el proceso de discipulado, y quiero comentarlo así de una forma muy rápida. La palabra de Dios nos deja de claro los conceptos perfectos, precisos, exactos, ¿sí? Porque los conceptos que emanan de las escrituras, la enseñanza que emana de la escritura, nos habla de un corazón perfecto, que es, y una voluntad perfecta, que es la del Señor. Y lo que el Señor quiere en ello, gracias, es que nosotros nos acerquemos con toda humildad y nos veamos en las escrituras como si nos reflejáramos en un espejo. Es común, es normal, no se espanten, que cada que nos acercamos a las escrituras y nos vemos a través de ella como en un espejo, siempre, mi hermano, siempre va a haber una imagen diferente a lo que el Señor ahí plantea, ¿verdad? Y siempre de frente a eso tenemos dos opciones: reconocer nuestra incapacidad de cambiar por nosotros mismos, apelando al Espíritu Santo y su ayuda para poder ser moldeados conforme a la imagen de Cristo, o poner excusas y pretextos y decir, no, pues eso es inalcanzable, eso ya no aplica para esta época, y levantar argumentos de frente al Señor que evidentemente no abonan para poder ser una masa moldeable en las manos del alfarero. Pero es verdad, incluso en la medida que más te acercas al Señor, vas viendo tus problemas de carácter, vas viendo tus problemas de vida, tus formas de organización, de familia, e incluso te puede llevar esto mucho más atrás, ¿no? En este momento incluso tendrías que verte al espejo de ese pasado donde evidentemente tal vez no conocíamos de la palabra, y donde muchos decimos, chanfles, de haber conocido eso, no hubiera hecho esto o aquello, hubiera evitado este problema o el otro, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere que tengamos, esa reflexión de frente a sus parámetros que muchas veces nos parecen imposibles, pero dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Amén. Acto seguido, ya te había comentado que si bien nosotros tenemos un interés en el bienestar de nuestros hijos, y que muchas veces el joven en ese despertar, en ese crecimiento y en esa madurez también tiene el anhelo de encontrar lo conveniente para su propia vida y familia, ni tu interés ni el del joven ni del niño supera el interés que tiene Dios porque nos vaya bien, porque Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Bueno,
En ese sentido, encontramos varios elementos. Vamos a tratar de abordar algunos de ellos. Se habla de la pureza sexual, ¿verdad? Las escrituras enfatizan la importancia de mantener la pureza sexual antes del matrimonio. Nos fuimos al grano, ese es el problema real del noviazgo tal como lo dibuja el mundo, ¿verdad? El noviazgo tal y como lo dibuja el mundo atenta contra esta importancia de mantenerse puro sexual antes del matrimonio. Entendemos que el sexo está diseñado para ser una expresión íntima y exclusiva entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, dentro de un pacto consumado en el cual el Señor viene a ser ese cordón de tres dobleces, ese paraguas, el Señor viene a hacer con su bendición, ¿sí? Que cubre al matrimonio y a los hijos de frente a la maldad del mundo, de frente a las vicisitudes, de frente a las maldiciones generacionales. El matrimonio, en ese sentido, viene a ser la cobertura porque el Señor lo ampara. Y esto es algo que debemos de entender que es algo que está siendo atacado de forma directa, porque no solamente el noviazgo hoy en día tal como el mundo lo provoca o lo promueve o lo presenta, atenta sobre el hecho de tener una relación íntima prematrimonial, sino que hoy en día vemos que este noviazgo está mutando no solamente para unas relaciones prematrimoniales, sino relaciones incluso de orden ya con tintes de perversión. Esa es la realidad. Hoy podemos ver que, con todo este tema que no es ajeno a nadie de nosotros, de la ideología de género, de relaciones entre personas que no son del mismo sexo, temas cada vez más comunes que si el trío, que si la experiencia de este tipo, que si la experiencia de o sea, el matrimonio se está viendo fuertemente atacado de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, pues encontramos algo muy claro, ¿no? Primera de Corintios 6:18, que dice que se debe de huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate nada más, qué interesante y qué difícil y qué complicado. Y el mundo y el noviazgo, tal como el mundo lo promueve, trata de hacernos bajar la guardia de frente a esta verdad que está en las escrituras. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fíjate que incluso hoy en día tú puedes encontrarte no solamente estas tendencias del noviazgo moderno en la juventud, te puedes encontrar incluso parejas que derivado de una noción distorsionada del noviazgo, empiezan a vivir una relación ¿cómo se le llama? Que no están casados, díganme la palabra, de unión libre, ¿no? Y cuántas parejas han continuado en esa relación y teniendo hijos, llamándole matrimonio a lo que no es y ministrando eso a los más pequeños, ¿no? De hecho, pues no es algo que yo me enorgullezca, pero yo y mi esposa los primeros años así estuvimos, unos 3, 4 años estuvimos en unión libre bajo esta idea de que es que el amor no necesita un papel, sino el puro amor que emana del corazón y muy alineado a estas ideas hipiosas, ¿no? De que el amor es libre y el amor, no necesita ninguna formalidad, sino el querer estar con la pareja. Y bueno, pues finalmente la Biblia lo llama de otra forma, lo llama fornicación, toda relación íntima, sexual, entre una pareja que no está al amparo del Señor, eso es fornicación, ¿verdad? Y incluso fornicación, insisto, les comentaba, con perversión hoy en día es algo que se está dando de una forma pues terrible
y bueno, pues el mundo se encarga de irlo normalizando. Esto evidentemente es el riesgo latente que se da en una relación de noviazgo como hoy en día se transmite. Algo interesante que se me viene a la mente, que estaba reflexionando al preparar este tema es, ustedes, no sé si lo han escuchado, cuál es la palabra que la Biblia usa para decir que una pareja tuvo relaciones íntimas con su marido, por decirlo así. ¿Lo han escuchado? Conocer. La Biblia dice, y lo conoció. Es decir, la Biblia, fíjense, lo vamos a poner aquí en pantalla, lo vamos a poner aquí en pantalla. Déjenme otra vez eh, comentarle, esto es súper interesante. Y después la conoció. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle Biblia. Fíjense, fíjense lo que dice Mateo 1:25. De hecho, aquí viene las Biblias paralelo este versículo de 1:25. Quiero que vean la Reina Valera, aquí está. Habla de María y de José, y dice que José, pero no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció. Ya unas versiones más actuales ya te dicen lo que es conocer a la persona en términos bíblicos. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. ¿Sí? ¿Ya lo habían visto eso? ¿Lo conocían? Cuando te encuentres, de hecho, este pasaje, por eso, cuando nosotros leíamos en nuestra Reina Valera y que dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, es cuando se sobreentiende históricamente que después María y José tuvieron una relación como cualquier matrimonio, ¿sí? Pero hasta después que nació Jesús. O sea, porque si no sería como medio absurdo, ¿no? O sea, ya se casaron, ya tenían una relación, pero no se conocían, no se conocían en términos íntimos. Y bueno, pongo este pasaje porque, otra vez, ¿cómo se contrapone esta idea bíblica de conocerse a lo que el mundo hoy en día promueve? Que el noviazgo es para qué? Para conocerse, ¿verdad? Y evidentemente en este noviazgo el riesgo es que se conozcan en términos bíblicos. Sí, sí, sí pescan la idea, sí pescamos la idea. El noviazgo, sí, o sea, el mundo no está mintiendo. El mundo está diciendo, sí, ten un noviazgo, y de hecho ten varios si es necesario, para que conozcas a la persona. Sí, 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 acá nos comenta mi hermana Hilde, Nick, que evidentemente el mundo promueve ya de forma abierta la sexualidad y prueban para ver si hay compatibilidades. Y fíjate cómo se alinea el mundo a lo que la Biblia dice de una forma contraria. Acá, hasta que fueron matrimonio, se conocieron y el mundo dice, antes de ser matrimonio, pues conózcanse. Interesante situación, ¿no? Interesante situación. Vamos a regresar a la presentación. Ok, regresamos. Miren si funcionó mi hipervínculo. Bueno, el sexo como tal está diseñado para ser una expresión íntima y exclusiva entre un hombre y una mujer. Bueno, ya vimos el pasaje, ¿no? E incluso Hebreos 13:14 nos dice que se tenga, que todos tengamos en gran honor el matrimonio y que el lecho conyugal sea inmaculado, ¿verdad?
Suena, como yo les decía, una meta que para muchos puede ser inalcanzable, incluso para muchos de nosotros no fue algo que se logró, tal vez, si somos honestos, pero el parámetro ahí está el parámetro. Y muchas veces, insisto, pudiéramos presentar justificaciones, ¿no? Y decir, no, bueno, es que en mi caso lo que sucedió, pero ahora no nada más hablamos de nosotros, no estamos hablando incluso de nosotros exclusivamente, sino cómo vamos a trasladar esto a nuestros hijos, ¿verdad? Y cómo vamos a echar mano de herramientas que tal vez nuestros padres no tuvieron y que el hecho de que no las hayan tenido otra vez no nos invitan a juzgarlos o a culparlos, sino a voltear a Dios y decir, bueno, Señor, pues si tú dices eso, ahora dime cómo debo yo, carambas, transmitirle a mis hijos estas ideas de pureza, de este honor en el matrimonio. Pero otra vez, y las cosas se ponen complicadas porque parecería que estamos en un callejón sin salida, porque digo, caramba, pero no es algo que yo le pueda decir tan fácil a mi hijo, porque más allá de que sea noble o dócil o medio rebeldón, pues la Biblia me dice que en ese pequeño la necedad está ligada a su corazón, ¿verdad? Entonces yo necesito ayuda divina por lo que Dios me dice que debería de ser, pero también por las consecuencias que Dios me deja ver que serán en caso de no entrar en ese orden. Y aquí misma están. Fíjate qué contraste. Tengan todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, limpio, puro. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar el Señor. ¡Wow! Entonces Dios lo que nos está dando aquí es la diana hacia donde vamos a dirigir al hijo, pero también nos dice que si no damos en el blanco y la flecha se va por otro lado, el juicio va a ser terrible. Y no solamente sobre el hijo, sino por la responsabilidad que tenemos de frente a esa verdad que hoy estamos conociendo. De hecho, las escrituras dicen que a ti y a mí Dios nos va a demandar más por cuanto sabemos, ¿verdad? Pero reconocemos que esto escapa a nuestras manos. Pero entendemos que Dios nos da herramientas. Y también creemos y sabemos que es el Espíritu Santo que esté en nosotros, quien nos guiará a toda verdad y no nos va a dejar solos. Entonces podemos confiar y creer que en ese amor que Dios tiene por nosotros y nuestros hijos nos dará la dirección. Bueno, regresamos acá. Creo que ya estaría de más hablar sobre el tema de la pureza sexual que Dios busca para cada uno de nosotros y las consecuencias de no ejecutarlo. A ver, apunta ahí en tu papelito, ¿tú cómo viviste esto? Ahí en tu intimidad, ¿qué ideas tenías al respecto? ¿Cuál fue la concepción en la que fuiste educado? ¿Qué tanto de eso todavía marca problemas en nuestras vidas? De hecho, de hecho, esta impureza sexual previa al matrimonio eh, tiene consecuencias de larga duración. Muchos de los problemas que se viven en los matrimonios tiene que ver con este previo al matrimonio y las tonteras que se hicieron ahí. Esa es la realidad. Y creo que más de uno lo sabe muy bien. Y esto se une al hecho de que desconocíamos probablemente el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Otra vez,
preguntas. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y ahora, peor, ¿cuál es el propósito del matrimonio, no? Pues Dios sí tiene respuestas. Y en ese sentido, pues, la Biblia nos demuestra que, por principio de cuentas, el matrimonio es una institución, ¿sí? Es una institución sagrada a los ojos del Señor. Él la creó, Él la pensó, Él hizo la ingeniería para formarla, ¿sí? Y en ese sentido, Él plasmó su voluntad. Tiene que ver con el amor por cada uno de nosotros y la manifestación en hechos de ese amor, que así como envió a Jesucristo a salvarnos, otra manifestación de amor es habernos pensado y creado a la par de quien sería nuestro complemento, nuestra ayuda idónea, nuestra ayuda ideal, para que en ese matrimonio floreciera a plenitud su voluntad y para manifestar que su presencia y su plan perfecto marca diferencia de frente a otras personas que no le aman, que no le escuchan, que no le oyen. Pero no solamente eso, sino que Dios sabe que en esa relación de ayuda mutua está nuestra plenitud. Mucho de lo que el hombre busca, ¿sí? Se encuentra evidentemente en Cristo y en Cristo en la pareja. Dice la palabra de Dios que son mejor dos que uno, porque si el uno cayera, el otro lo levantara. Ahora, insisto, esto de repente puede ser chocante cuando dices, pero yo así no lo he vivido, ok, pero Dios no deja de amarte y Dios no deja de tener un plan, incluso B para tu vida, familia, y un plan A para tus hijos. Esa es la verdad. La Biblia dice que no le es bueno estar al hombre estar solo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, hay plenitud, hay un complemento, hay una unidad, dos se fusionan en uno, ahora ya no son dos, sino uno, dice el Señor, de frente a mis ojos, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y Dios quiere glorificarse, quiere mostrar su gloria en ese matrimonio, ¿verdad? Él quiere manifestar su gloria, su voluntad. Trae a la mente que Dios tiene un propósito para nosotros en Cristo y que es el ser sal de la tierra y luz del mundo. O sea, otra vez tú podrías decir, no, pero yo no califico lo que tú quieras y mandes. Ese es el parámetro que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Que seas luz y que seas sal, ¿verdad? Y nuevamente, insisto, los parámetros de Dios son a veces tan altos, pero si Él lo puso ahí es porque Él va a respaldar el proceso para que nosotros alcancemos lo que Él quiere que alcancemos. O sea, toda persona, insisto, fue pensada desde la eternidad para resplandecer la luz y la gloria de Dios, y en ese proceso o en ese fin, Dios también pensó en su pareja. Quiero que pienses en dos cosas, en ti y en tus hijos. En tus hijos. Dios pensó eso para cada uno de tus hijos. Nada menos que eso. Que sean cabeza, que no sean cola, que sean luz, que sean sal. Y que en eso encuentren la plenitud de la vida de Dios. El gozo, la paz, ¿sí? La esperanza. Apegados al Señor, que reflejen el carácter de Cristo. ¿Lo he alcanzado? Pues no. Siempre hay algo que corregir. Incluso damos un paso o dos pasos y luego regresamos tres y ahí vamos. Pero ese es el parámetro, esa es la meta, esa es la carrera.
y el parámetro y la meta no cambia. Y en ese sentido, bueno, incluso el 24 dice, otra vez, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, los dos se funden en un solo ser. El noviazgo, si es que existiera, debería ser este periodo de discernimiento y preparación previo al matrimonio. Pero ojo, en términos de los niños, no le pidas eso. Es nosotros los que tenemos que discernir y nosotros los que tenemos que prepararlos. Llegará un momento en que con su criterio podrán recibir lo que hoy tú y yo recibimos. Así con palabras, con conceptos, con ideas, con experiencias, pero hoy en día tú eres ese referente de preparación y discernimiento, ¿verdad? Yo he aprendido que en la manera en que tú, insisto, y lo comentaba al principio, recibes de parte del Señor y te pones de acuerdo con el Señor, con lo que el Señor determina en su propia palabra, de forma automática, de forma automática, como si transpiraras eso a tus hijos, porque es espiritual. Te pones de acuerdo con un Dios que es espiritual, ¿sí? Y la unción del Santo estando en ti, acuerdo con Él, empieza a ministrar a tus hijos, ¿verdad? Eso empieza a ministrarles. Mira, si muchas veces hasta lo que hablas y dices de forma inconsciente lo aprenden los hijos, y tú lo has visto, reacciones, ideas, ¿cómo no va a ministrar todos los preceptos y conceptos y mandamientos en los cuales Dios quiere que tú te pongas de acuerdo con Él? Insisto, muchas veces nuestro trasfondo es un impedimento, porque como no lo vivimos, argumentamos, justificamos, nos salimos por la tangente, pero eso no es lo que quiere Dios. Bueno, el noviazgo o el prenoviazgo, desde ahora estamos ya trabajando. Quiero que lo veas desde que estás escuchando esto, desde que abres tu corazón a lo que Dios tiene para ti. Ya estás permitiendo que Dios te impregne de su fragancia. Si es que lo permites, quiere impregnarte de su fragancia y esa fragancia con tintes muy específicos previos al matrimonio para tus hijos ya está permeando en ellos. La forma en que Dios opera nos obliga a discernir en términos espirituales, porque para el hombre natural dice la Biblia que esto es locura. El hombre natural, y en todo se nos da. ¿Qué es lo primero que piensas? Ay, le voy a decir, voy a hablar con él, ¿verdad? Y voy a insistir, pero en términos espirituales no es así, mi hermano. Obviamente sí tienes que decirle, obviamente sí tienes que hablarle, pero pesa más, insisto, esa unción que fluye sobre ti en la medida que tú permites que los conceptos y las ideas de la mente de Dios, ¿sí? Estén en ti, en la medida que tú te pones de acuerdo con ello. Bueno, la Biblia enseña incluso entonces que en ese sentido se deben de promover relaciones iguales. La Biblia enseña que los creyentes deben de buscar una pareja que comparta su fe y valores, ¿sí? Y otra vez, en términos proféticos, esa pareja ya existe. Esa pareja ya existe. Segunda de Corintios, caray, no la puse. Ahora alguien tiene Segunda de Corintios 6:14. Y bueno, también la Biblia resalta la importancia de una relación en la que ambos miembros se traten con amor, respeto y consideración mutua. Y esto es algo que otra vez apela a algo que está más allá de, de un concepto o una idea o un hijo, tienes que tratar con amor y respeto, ¿no? Primero es algo que ven o no ven. Primero es algo que uno les ministra o no les ministra. Y vuelvo al punto.
También nos equivocamos en eso muchas veces. Efesios 5:21 habla de ese sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Y Primera de Pedro 3:7 habla que los esposos seamos comprensivos en la vida conyugal, tratando a la esposa con respeto, ya que ella es más delicada, pero ambos son herederos del grato don de la vida, para que esto no estorbe nuestras oraciones. Fíjense que el mejor de los consejos que en algún momento yo recuerdo muy bien que mamá conduciendo las escrituras, y yo creo definitivamente que inspirada por el Espíritu Santo, me dijo, eh, en términos de tu pareja, pídele a Dios que te dé el amor necesario para amarla. Se acabó. Pídele el amor necesario para amar a alguien que a lo mejor ya no tienes ese enamoramiento juvenil, esa pasión, y dile a Dios que te dé ese amor conforme a su corazón para amar a tu pareja. Y ahí les va que eso funciona. Eso funciona porque aunque es muy simple, terminas reconociendo que humanamente, por más que hagas, por más que busques, por más que intentes, el hombre está limitado, pero Dios no. Y, y entendiendo de que Dios quiere que la pareja funcione en el amor conforme a su voluntad, tú puedes pedirle a Dios, no solamente por ti, sino por la pareja también, que ella te ame, conforme a su corazón. Y eso es algo que deberíamos de tener en mente también para estar pidiéndole a Dios de frente a nuestros niños, que ellos aprendan a amar conforme a Cristo, conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Porque, insisto, suena absurdo y caemos en ello, pero ¿cómo le podrías decir a un niño o a una niña, ama y respeta? Obviamente él sí lo podemos hacer y lo hacemos, y también tratamos de darle ese ejemplo, pero ese ejemplo tiene que estar alineado a que dependamos de Dios y le digamos que Él nos dé de su amor y que también Dios permee de ese amor en los pequeños, que ellos aprendan a amar, a darse, ¿verdad? Porque si Dios no lo hace, hermanos, otra vez, esta es una empresa humanamente perdida de antemano, es la verdad. Así como nosotros, otra vez, sitúate en tu juventud. ¿Cuántas veces tu papá, tu mamá, tu tío te dijeron y bueno, pues tú te entraba por un oído y te salía por otro? No fue hasta que por gracia y misericordia del Señor, que Él extendió su mano de poder, te manifestó su amor y te cambió. Y muchas veces ese cambio, pues no fue así suavecito, ¿ah? Fue a través de circunstancias muy complicadas que uno no hubiera querido atravesar. Hay muchos más elementos que podríamos estar desarrollando. Esta de la que les decía hace rato, este, no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Eh, una forma y lo he hablado yo con mi esposa, es que debemos de entender la importancia de promover la comunidad cristiana para nuestros hijos, ¿sí? Y es por eso que la escuela dominical, el taller para niños, etcétera, etcétera, donde ellos puedan estar colaborando con otros niños en los cuales sus padres, quiero creer, también están buscando lo mismo, están buscando la dirección del Señor. Y es por eso que el Señor levanta la iglesia donde todos en unánimes y en armonía empiezan a promover la edificación mutua. Y es algo que hoy en día, hace rato lo platicaba con un hermano, estamos atravesando un momento muy difícil porque parece ser que muchos hemos creído que podemos llevar a cabo la iglesia a distancia y eso no es posible, ni por nosotros ni por nuestros hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que habituarnos
y habituar a nuestros hijos que ellos estén en comunión con personas afines al propósito o al destino que como comunidad buscamos con otros. Dice la palabra de Dios que qué bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí? Otra herramienta, tenemos que promover eso, tenemos que estar promoviendo que los niños tengan esa interacción. Y Dios, evidentemente, tiene un lugar para ti. Yo he encontrado en esta iglesia, pues eso. Vengo desde rumbo a Iztapan de la Sal. Cada 8 días estamos aquí compartiendo. Hoy vengo desde allá, regreso. Mañana vuelvo. Porque debemos de tener la idea clara que sin el Señor no podemos, hermanos. Y yo les comentaba al principio que cuando se dio la oportunidad de participar en este taller, yo no lo pensé 2 veces, porque yo sé que antes de venir y pararme aquí con ustedes, tuve que sentarme con el Señor y decirle, a ver, enseñame, porque pues yo primero tengo esa necesidad, yo más que nadie. Después ya de lo que me das, pues que les comparto a los demás. Sí, yo vivo allá en Calimaya, Huatenango, antes de salir a la carretera Ixtapan de la Sal y viajamos y venimos y lo hacemos con mucho gusto y Dios nos respalda y yo estoy seguro que esto que estoy haciendo aplica de la forma en que se los estoy compartiendo. Ahorita mi hija está siendo ministrada espiritualmente de lo que aquí les estoy compartiendo. Ayer me decía mi esposa, Rodolfo, no te extrañe que tu hija ya en algún momento se vuelva señorita. Yo, ay, Dios mío. Belanche dice, ay, señor, ay, 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 ¿cómo hacerle, no? Otros aplicables, bueno, pues sabiduría y consejo. La Biblia anima a buscar sabiduría y consejo en la toma de decisiones, tanto en la nuestra como en la de nuestros hijos. Tenemos que promover que nuestros hijos tengan ese chip de buscar consejo, de buscar asesoría, de buscar contrastar ideas, ¿verdad? Que no se vayan con lo que les venden de forma inicial. La Biblia dice en Proverbios 15:22 que los pensamientos se frustran donde no hay consejo. Pero en la multitud de consejeros se afirma. Miren, nuestros chicos, insisto, por eso te decía, reflexiona, piensa nuevamente en esa etapa tuya de los 12 en adelante, cuántas ideas y preguntas se te venían, tu cuerpo cambiaba, de repente habías visto X o Y cosa, veías la tele, los programas, cuántas ideas. Bueno, pues es la iglesia, la fuente por excelencia de, esa, de ese consejo, ¿verdad? De multitud de consejeros. Y evidentemente tú como padre. Otro que nos dice la Biblia, pues es la autodisciplina y el control. Bueno, la Biblia dice evidentemente que Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Otra vez, si ese espíritu nos lo ha dado Dios, debemos de pedir que se active en nosotros, que se active en nosotros, ¿verdad? Para controlar emociones, impulsos sexuales y tomar decisiones acertadas. Y nuevamente vamos a aplicar la ley de la replicación. Si eso puede pasar en nosotros, no dudes que de forma espiritual y en automática algo de eso, si no es que mucho de eso, va a terminar también impactando en nuestros hijos. Son esponjas, acuérdate, ya te lo había comentado y lo hemos vivido, los hijos hacen mucho de lo que ven en nosotros. Bueno, y la otra que también hoy en día es súper complicado, ese tema de la paciencia, ¿verdad? Hoy en día todo se quiere muy rápido, pero la Biblia dice, fíjate que yo creo que es uno de los temas más complicados, porque ahora, ¿cómo le dices al niño? No hay noviazgo. O sea, no, es complicado, ¿no? Más bien, lo acabas de decir de una forma, a mí me parece excelente. Dios nos ve como la novia, ¿no? A la iglesia. Y en ese sentido, si acaso hay una preparación de la novia para que esta novia se presente el día de las bodas sin mancha y sin arruga, ¿verdad?
inmaculada. De alguna forma, con la ayuda del Espíritu Santo, a través de nuestro ejemplo, a través de buscar la dirección del Señor, vamos, y lo vamos a hacer, vamos a estar dirigiendo a nuestros niños bajo esta vertiente de lo hermoso que es la familia, de la plenitud que se esconde, eh, la fusión en uno mismo de un hombre y una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tendríamos que iniciar, evidentemente, insisto, en tomar todos estos conceptos, recibirlos en el corazón y hacerlos verdaderos para nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor en ese sentido también Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros en este trayecto, definitivamente, porque no estamos fuera de la agenda del Señor. Y en ese sentido enfrentamos algo muy delicado. En términos del concepto de noviazgo, ¿cuáles creen ustedes que sean los mayores riesgos? Ya vimos que pues tú le pones Google noviazgo y aparece una serie de cosas que no se alinean a la voluntad de Dios. A ver, apunta ahí en tu hojita, ¿cuál crees que sea el mayor riesgo o una fuente de información que también opera en contra de este proceso sano que debemos de realizar? Y yo encuentro uno muy delicado. Por cierto, los que están acá, si quieren agua, acá hay vasitos, acá hay agua, se pueden servir, adelante, con toda confianza. ¿Cuál creen que sea? O sea, hay muchos, ¿no? Está las redes sociales, la música, los compañeros de la escuela, este, los vecinos, familiares, perdón, la televisión, o estos conceptos como que antes eran como muy lejanos, ¿no? Muy gringos del novio de mi mamá, ¿no? Y que ahora ya se ve acá más común. O sea, por todos lados hay fuentes de informaciones que atentan contra esto, mi hermana Mari, que tú acabas de decir. Fíjate cómo esto nos debe de poner todavía más en guardia, ¿no? Pero hay un lugar más que también representa una fuente de información, que debemos de tener en mente. A ver, alguien que se saque la palomita y me diga dónde o quién es. ¿Dónde? En la casa. Ok, en la casa. Otro, ¿te los digo? ¿Ya? En la Pues iglesia. la propia iglesia, ¿no? Y más cuando ahí nos encontramos con líderes o gente con peso que de repente, que los novios, ¿no? O sea, uno no sabe si son novios conforme a lo que estamos hablando aquí o novios conforme a lo que estamos hablando allá, porque un niño de 10, 12 años, pues si el hermano, su novio, ¿no? O el líder, su novio. No sé si lo han pensado, pero de repente que en la propia iglesia se dé esa idea del novio, pues ¿a qué novio te refieres? ¿A cuál? ¿Al de Google? ¿Al del novio y la novia de Cristo? ¿O al del compromiso o al sin compromiso? Pero peor aún, y esos noviazgos que ya llevan años dentro de la propia congregación, si a uno de repente le es difícil entenderlos, comprenderlos, procesarlos, ¿cómo lo hace un niño? Es de frente a eso que nos enfrentamos, hermanos. Por eso en esa balanza, fíjate nada más, viendo una balanza, en un plato está todo esto que acabamos de comentar y del otro plato debe estar la palabra de Dios permeando por mi persona, permeando por mi familia, respaldada para el Señor para que la balanza, ¿sí?, se incline a favor de la voluntad del Señor. Y es que hoy en día encontramos otro problema serio que es esto, ¿no? Que
No entendemos que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en ese proceso de acelerar las cosas, en ese proceso de adelantar los tiempos, pues cometemos muchos errores, ¿verdad? Y uno de los problemas que hoy en día estamos viendo eh, de forma terrible, terrible, es el no respetar o promover el respeto de los tiempos del crecimiento y madurez de los niños. Quiero que veas esta imagen y me digas qué observas. ¿Sí? Una, lo que se le conoce como una hipersexualización y una promoción de la sensualidad, ¿verdad? Con lo cual se adelantan los tiempos y se adelanta y se incrementan las posibilidades del mayor problema que ya hemos revisado desde un principio, que tiene que ver con las parejas y que es una problemática que puede trascender durante los años, que puede frustrar los planes perfectos de Dios para cada uno de nuestros hijos, de nosotros mismos, ¿no? Que tiene que ver con la fornicación. O sea, si tú lo analizas, todo esto tiene que ver con un plan ahí malvado de promover la sexualidad, relaciones ilícitas fuera de la voluntad de Dios. Y esto está llegando a límites de verdaderamente terribles, ¿no? Este tema de la equidad de género, este, ya aborda, ya aborda el derecho de los niños para elegir desde edades tempranas, no solamente qué sexo o género quieren ser, sino con quién quieren estar en relaciones íntimas. Y esto ya viene permeando en todo el mundo, ¿no? O sea, ya hoy en día se están promoviendo leyes donde si el niño lo consiente de estar con un adulto, este, no se le tendría que evitar porque sería ir en contra del desarrollo de la personalidad del individuo. Y entonces, quiero darte una mala noticia, mi hermano. Nosotros, los que creemos en los principios bíblicos, nosotros los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, pues nosotros ahora somos no solamente los obsoletos, sino los arcaicos, fuera de tiempo, pero peor aún, veme bien y te veo, ahora somos los promotores de odio. Tú y yo somos los promotores de odio y atentamos contra el desarrollo libre de la expresión del individuo. ¿Sí? Ya, o sea, ya solamente, no solamente, no es que nuestras ideas sean fuera de lugar, sino que ahora somos los que promovemos el odio porque no aceptamos y atentamos contra aquellos que desde niños quieren cambiar su género, quieren entrar en un proceso hormonal para cambiar el género con el cual nacieron, el sexo con el cual nacieron, su orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú te das cuenta, todo se centra en algo tan viejo como útil en las manos del enemigo, que es provocar y promover una sexualidad fuera de la voluntad de Dios, con la cual sabe el enemigo las bases de plenitud y de bendición que Dios quiere para los hombres se derriban, se caen, se destruyen. Muchos de estos niños, hombres, mujeres que están entrando en este juego, están viendo truncados los planes y propósitos de Dios en sus vidas. Y no solo eso, sino que vienen a ser promotores de esa destrucción para con otros, en los cuales nosotros somos parte
del obstáculo y como tales enemigos. Es terrible. Y eso obviamente este, se empieza a permear todos estos elementos en torno a un concepto, insisto, que no es bíblico, que es el noviazgo. Necesitamos la ayuda del Señor y la tenemos, mis hermanos, no se espanten. En términos sencillos, dice la palabra de Dios que todo este movimiento, toda esta cultura, toda esta promoción, ¿sí? Se alinea a la sensualidad. A ver, apúntale ahí. ¿Qué es para ti la sensualidad? Y luego lo vamos a ver a la luz de las escrituras. Piénsalo, apúntalo. ¿Qué es la sensualidad? ¿Qué has entendido por sensualidad? Y bueno, pues ya ahí te di la pauta, ¿no? Al final del pasaje dice que los sensuales son los que no tienen al espíritu. Punto. Y dice la Biblia que esto está en Judas, Judas 17 dice, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían que en los últimos tiempos, estos que estamos viviendo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Eso se está promoviendo, hermano. La carne, la sensualidad, contraria al Espíritu. Personas que no pueden entrar en la voluntad de Dios ni quieren. Fíjate cómo lo dibuja. Todo lo que platiqué antes de esto, lo dibuja este pasaje de una forma muy simple. Personas que no pueden ni quieren, pero que aparte destruyen, porque causan divisiones. Y esa división es la que quieren causar en tu familia, en nuestra familia, en la propia iglesia, en la sociedad donde vivimos, en la escuela. Eso es a lo que nos enfrentamos. Pero en este mismo pasaje, quiero que le pongas lupa, está la respuesta, la solución. Ahí está, velo bien, velo bien. Ahí está la respuesta. Estos sensuales son los que no tienen al Espíritu. Nosotros tenemos al Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu opera de forma contraria. El Espíritu de nosotros opera para formar, para entrar en la voluntad de Dios, para caminar el camino que Dios quiere para nosotros y nuestros hijos, y para que con esto vayamos a la unidad. ¿Y cuál es la expresión en la tierra de la unidad de Dios? La familia. Es la familia. ¿Sí? Entonces, punto número uno, tenemos que evitar que nuestros hijos despierten a estos sentimientos antes de tiempo. ¿Sí? Tenemos que tener una visión, apúntale ahí, por favor, sobre el tipo de familia que quiero para mi hijo o hija. Y ya veníamos hablando desde hace ratito que abordemos los errores en la etapa de noviazgo y desposorio, porque al final del día, si no reflexionamos sobre los errores en la etapa de noviazgo personal, pues ¿cómo vamos a ministrar? Esta palabra me gusta mucho. ¿Cómo ministramos espiritualmente? Ministrar es dar. ¿Cómo le damos a nuestros hijos esa nueva visión, esa nueva forma de hacer las cosas si nosotros no hemos echado un vistazo a los errores que nosotros mismos cometimos? Y por ahí dice, ¿no? Que el que no revisa su pasado eh, es proclive a repetirlo, pero ahora pues, en los propios hijos. Y bueno, pues estamos aquí hablando, entonces, fíjate qué interesante a dónde nos llevó el tema. Ya lo habíamos dicho, a los conocimientos prenoviazgo. Prenoviazgo. No podríamos hablar de que, a ver, vamos a ver de qué sirve el noviazgo. Ahora que tenga el noviazgo, mi hijo, que en ese noviazgo esto es, no.
Sería demasiado tarde, hermano. Es prenoviazgo. Es prenovia. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy haciendo? De hecho, sería la palabra, fíjate, y ahorita aquí está. No es ni siquiera el noviazgo conforme a la voluntad de Dios, es el proceso del prenoviazgo. Mi niña no tiene novio y Dios me habla de poner en orden las bases de frente a eso que, como decía mi hermana hace ratito, ¿cómo le digo? Ay, no, no existe el noviazgo. O sea, más bien voy a tener que encauzarla con el Espíritu Santo en mí para que el prenoviazgo la lleve a una especie lo más cercano del desposorio, ¿verdad? Ahora, ahí les decía yo que hay una clave en la palabra desposorio que tendríamos que analizar y eso lo vamos a terminar haciendo. Y ahí está la clave. Yo les dije desde un principio que en el desposorio está la clave, hermanos, la clave, pero previo a eso, fíjense lo que dice Cantares 2:12. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado, se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Eso en el 2:12 y en el 2:7 antes dicen, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Lo dice el Señor. Prométanle que buscarán por todos los medios que sus hijos no despierten a ese amor de compromiso, obviamente, no ese amor pasional, juvenil, enamoramiento fatuo, sino prométanme, fíjate, te lo dice el Señor, recíbelo, prométanme, pueblo mío, por las gacelas y los ciervos salvajes que buscarán por todos los medios que sus hijos no despierten al compromiso del amor hasta que llegue el momento adecuado. Fíjate qué palabras, te lo está hablando el Señor a tu corazón. Tienes que hacerlo y obviamente se vale decir, pues Señor, no sé cómo lo quiero hacer, no sé cómo, ayúdame, ayúdame. Yo quiero aceptar el reto, yo quiero aceptar el compromiso. Dame la inteligencia, dame la sabiduría, dame el amor para mi esposo, dame el amor para mi esposa, dame lo que no tengo, que mi hijo lo pueda ver, dame esa unción que descienda de lo alto, que alcance mis extremidades, que son mis hijos, que descienda hasta los fondos de mis pies, que son mis otros hijos, que descienda hasta mis dedos de mis pies, que son hasta mis nietos. Pero dice el Señor, prométanme que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Y ahora sí, yo estoy plenamente convencido que aquí está la clave de, de, de frente a las necesidades y preguntas que todos nos hacemos en cuanto a el futuro matrimonial de nuestros hijos. Tiene que ver con el espíritu de la profecía, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el espíritu de la profecía, ya lo había comentado hace algún momento, entendemos que ya por ahí anda esa pareja de nuestros hijos. Ya está, ya está, ya está ahí, ya está ahí, ya está. El varoncito, la niña, ya nació, ya está ahí. Y si tú tienes esa visión profética, vas a entender incluso que eh, obviamente tiene unos padres, hay un contexto en el que él está creciendo o ella, ¿sí? Y como tampoco es un caso fortuito, como no lo es ni tu hijo ni tu hija,
Entonces hay un plan perfecto para ellos, ya lo hay, ya está ese plan perfecto. Dios ya lo pensó, Dios ya lo proyectó desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya está. Y, y el espíritu de la profecía es Cristo y Cristo está en ti de tal forma que tú podrías tener la capacidad, la competencia de conectar con ese plan perfecto y declararlo. Y va más allá de lo que tú pudieras pensar o querer o imaginar o desear, porque desear y querer, pues todo mundo, todos, ¿sí? Si los padres siendo malos, dice la Biblia, le dan a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre no nos dará el Espíritu sino si se lo pedimos? Pero hay que entender que cuando nosotros pedimos el Espíritu viene con la revelación que proviene de lo alto y no es que nosotros estemos creando algo nuevo, sino que nosotros podemos orar declarando el corazón de Dios, creyendo y buscando de todas formas que ese plan perfecto de parte de Dios que nace en lo espiritual tome lugar en lo material, ¿sí? Porque la Biblia dice que todo lo que se ve procede de lo que no se ve. Ese plan perfecto, esa familia, esos hijos, esos nietos, esa relación, ese amor mutuo, esa comprensión, ese ejercicio de perdón continuo entre tus hijos, ya está dado en el corazón de Dios. Y ahora vamos a hacerlo, ¿les parece? Vamos a orar de forma profética por todos, por esas familias que conformarán nuestros hijos. Y en esa oración no caben dudas, no cabe incertidumbre, no caben miedos, sino la certeza y la seguridad de que lo que Dios ha pensado desde la eternidad para estos tiempos para nuestros hijos se va a cumplir y lo vamos a ver. Amén, amén, amén. Pues entonces, antes de empezar a orar, apunta ahí en tu mente, en tu corazón, cómo va a ser la familia de tu hijo, de tu hija, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Va a ser sana, se van a perdonar, van a tener el perdón como un ejercicio recurrente. Van a buscar de todas formas que no les llegue la noche y que se ponga el sol con coraje en su corazón, sino van a perdonar, van a buscar el bien uno del otro y viceversa. Van a entender la necesidad de que Cristo esté ahí en medio de ellos. Proyecta a tus nietos, esos nietos van a crecer en un hogar y en una casa donde la presencia de Dios se manifieste con paz, con amor, con armonía en cada rincón, en cada cuarto. Este varoncito de esta familia va a proveer, entendiendo que el que no provee para su casa y para los suyos es peor que un incrédulo, y él no es incrédulo. Tu hijo o el esposo de tu hija no es incrédulo, es un hombre que busca la provisión de Dios y se da sin reserva. Y ni siquiera es mucho pensar que este varón, ya sea tu hijo o el esposo de tu hija, se va a entregar por su esposa como Cristo se entrega por su iglesia. Ay, en ese gozo tu hija o la esposa de tu hijo
se va a sentir amada, se va a sentir segura. No es que no va a pasar momentos, ni crisis, ni circunstancias, sino que va a encontrar esa protección y esa seguridad de parte de Dios a través de su marido. Y cada adversidad, cada circunstancia, cada crisis, cada problema, los va a llevar a estar más unidos entre ellos y unidos a Dios. No sé si estás viendo ahí cómo Dios va a activar en cada uno de ellos esos dones y talentos, esas virtudes, ese servicio. Yo sé que ya estás viendo que incluso eso no va a quedar en tus nietos, sino va a quedar y va a alcanzar a generaciones que incluso no vas a conocer en este plano terrenal, porque lo que estás haciendo importa e importa para Dios y trasciende todo sentimiento de tristeza, de soledad, de desamparo, de orfandad, no va a tener cabida en sus familias. Y en ellos va a haber esa fe inquebrantable, que crea en el Señor incluso cuando tengan que atravesar un valle de sombras de muerte, porque el Señor estará con ellos y la vara del Señor y su callado les infundirá aliento y cuando estén angustiados Dios los sacará a lugares espaciosos, a lugares verdes, donde les dará descanso junto a aguas cristalinas. Son nuestros hijos esas flechas en nuestra aljaba que hemos de direccionar de forma perfecta y no por nuestra propia competencia o nuestra capacidad, sino porque es el Señor en nosotros, es el Espíritu en ti y en mí quien nos va a guiar. De hecho, lo está haciendo. De hecho, Él está haciendo descender una unción fresca y poderosa sobre cada uno de nosotros. Y esa unción alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestras generaciones. Él hace habitar a los desamparados en familia. Y en algún momento así estábamos nosotros, como desamparados, como huérfanos, pero Él tiene grandes promesas para cada uno de nosotros y Él nos pide creer y en esa medida de fe verás la gloria de Dios. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo ahora. Yo sé que tú respaldas tus promesas, amado, y tú eres el primer interesado en que haya familias con fundamentos sólidos, con fundamentos bíblicos, donde la roca sea Cristo. Señor, en medio de esta generación donde muchos no te buscan, donde muchos tropiezan y no saben ni con qué tropiezan, que no pueden distinguir ni su mano izquierda de la derecha, Padre. Yo creo que tú estás dando una inteligencia y sabiduría a cada uno de mis hermanos en este momento, que tú estás fijando tus ojos sobre cada uno de nosotros y nos enseñarás el camino que debemos de andar. Hazlo, Padre, por amor de tu nombre. Hazlo, Padre, para que podamos cumplir ese propósito eterno por el cual tú nos creaste, por el cual tú nos visitaste, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda opresión, todo yugo de esclavitud, Señor, y abre los cielos sobre mis hermanos, derrama en ellos una lluvia temprana y una tardía, Señor, y si alguno de ellos está atravesando alguna crisis, alguna situación de dificultad,
si están atravesando algún desierto, Señor, alguna tierra seca, que esa lluvia traiga vida, traiga esperanza, que puedan confiar en que tú estás con ellos. Padre, yo bendigo a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijas, sus nietos, Señor, que podamos tener ese corazón alerta. Padre, tú dices que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Padre, toda simpleza, tú la quitas de frente a nosotros y ahora somos avisados. Dice tu palabra que el simple ve venir el mal, no se quita y recibe el golpe de frente, pero el avisado toma, Señor, las medidas necesarias para que el mal pase de largo. Yo sé que tú estás preparando a cada uno de mis hermanos y que lo que hoy están recibiendo de parte tuya lo pondrán en práctica, Señor, y que tu palabra que has enviado a cada uno de ellos, me incluyo, no regresa a ti vacía, Señor, que tu rostro resplandezca en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, que tú los guardes, los protejas, los prosperes y pongas en ellos paz y la confianza y la certeza de que tú eres mi Señor quien ha de llevar a cada uno a buen puerto y verán cumplidos los deseos de su corazón de frente a sus hijos, que ellos serán sal y tierra, Señor. Sal en la tierra y luz del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Familias ordenadas, familias fuertes, familias bendecidas. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hermanos, hemos terminado. Solamente restaría escucharlos. Quisiera escucharlos, quiero escucharlos, por favor. Díganme algo. Bueno, Muchas acá, gracias. ok, Sí, Jacqueline, pues venga ya. gracias por la enseñanza, gracias por la enseñanza, realmente es de mucha edificación y más cuando pues uno se ve, ¿no? Los errores que uno cometió, que obviamente no quisiera uno que sus hijos pasaran por esos errores, este, pero pues bueno, yo creo que la clave de todo esto es estar en comunión con Dios, en oración y darles un buen ejemplo y un buen testimonio a nuestros hijos. Entonces, eso es lo único que nos va a ayudar a sacarlos adelante, porque la verdad es que hay muchas dificultades en este mundo, pero nada está encima de nuestro Señor. Él ya venció al mundo. Entonces, tenemos que estar confiados, creyendo, declarando y dándoles un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos sean de bendición en su vida y cumplan su propósito, como usted lo comentó. Ok, gracias hermana por sus comentarios. ¿Alguien más? Yo, si me permite, otra Sí, vez, Mari, venga. bueno, lo que comentaba hace rato que hay que prevenir, ¿no? El prenoviazgo, ¿no? Y eso se viene, pues, desde la infancia, ¿no? Es una línea muy delgada eh, entre hacer gracia y, y, y adelantar los tiempos, ¿no? Como dice, en la iglesia también se ha visto, ¿no? En las familias, con los familiares, todo uno mismo tal vez lo ha hecho, ¿no? Como tío, como papá, el hacer gracia de decirle, ay, mira tu noviecito, ay, tu noviecita, ay, dale un beso. Ay. Entonces, estamos normalizando algo que no debería de ser, que no es el tiempo, Exacto. o sea, ni siquiera se debería de hacer aunque sean adolescentes o jóvenes, ¿no? Cuanto menos siendo niños. Entonces, a veces no somos conscientes de lo que sabemos, lo que debemos hacer, pero no somos conscientes como tal, ¿no? Y cruzamos esa línea tan delgada y normalizamos esa sexualidad, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues cuando son adolescentes, pues ya se les hace normal o quieren. ¿Por qué? Porque de pequeños los motivamos, ¿no? Consciente o inconscientemente hicimos algo normal fuera de tiempo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor nomás tener cuidado, ¿no? Eso desde chiquitos,
Desde que empiezan a caminar y se nos hace gracioso, ay, mira, le dio un beso, ay, qué bonito su novio, ay, su amiguito. Entonces, es una línea que tal vez suene algo, no sé, trillada, o sea, ay, ¿cómo crees, no? Pero pues pasa, ¿no? Y si hacemos eso a temprana edad, pues, ¿qué esperamos de cuando sean adolescentes, ¿no? O jóvenes. Sí, definitivamente. Podríamos hablar de muchas recomendaciones al respecto. Evidentemente no vestirlos así, no provocar o hacer mofa en cuanto al noviazgo. Creo que la base está en esa promesa a la que Dios nos invitó de no despertar en nuestros niños el amor y el compromiso hacia lo matrimonial antes de tiempo. Si tomamos conciencia, y sé que lo estamos haciendo, no solamente lo que comentas, Mari, no lo vamos a hacer, sino eso y muchas otras cosas más que definitivamente el Espíritu Santo va a aconsejarte de forma directa. ¿Cómo no despertar en ellos ese amor, ese compromiso, que debe ser así, un compromiso al amor matrimonial antes de tiempo, para que el tiempo perfecto del Señor para cada uno de ellos se cumpla y en ello haya gran gozo y plenitud, pues no solamente para ellos, también para nosotros, ¿verdad? Como sus padres. Y yo estoy seguro que ahí Dios nos va a ir dando muchas directrices y bueno, pues seguramente veremos respuestas. Cuando uno toma un compromiso delante del Señor y uno lo quiere hacer, verdaderamente Él nos ayuda a llevarlo a buen término. Pues estimados hermanos, les agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y Dios les prospere y que podamos ver, ¿verdad? Que podamos ver a nuestros hijos en familias victoriosas para gloria de Dios. ¿Amén?